Muy buenas tardes, jovencitos, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Muy Lick. buenas tardes, mucho gusto. ¿Ya están listos para la clase? Yes. Yes. Bueno, para iniciar, les había platicado el día de ayer, ¿verdad? El punto del tema del día de hoy va a tratar sobre eh, la personalidad del Estado. Antes de entrar de lleno a la personalidad del Estado, pregunto yo a los compañeros, como nosotros ya tocamos el tema de la definición del Estado, ya tocamos los elementos del Estado. Pregunto yo a la general, ¿quién tiene una definición de Estado? Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, José Alfredo. ¿Le puedo dar una definición que tengo yo? Si me hiciera el favor. Bueno, Estado. El Estado es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de denominación que se ejerce en determinado territorio. Ajá. Muy bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, licenciado. Gracias. Les pregunto esto porque tenemos que estar bien claros en la definición del Estado, porque entramos de lleno a lo que es la personalidad del Estado. No quiero que se me vayan a confundir. Y vimos también los elementos del Estado, que se recuerdan, está establecido en un territorio, tiene una sociedad, hay un poder, hay un gobierno. También colocamos que el fin primordial del Estado es el bien común, y etcétera, etcétera. Solo para enriquecer esa definición de Estado, yo les voy a dar algunas definiciones. Por ejemplo, en este libro que estoy leyendo, que estoy analizando, que es del Lic. Hugo Haroldo Calderón, en donde está la teoría general del derecho administrativo, él nos indica de que podemos, para el Estado lo podemos definir de diferentes formas, pero sus elementos siempre son idénticos. Por eso tal vez la importancia, el recalcar, ¿verdad? Los elementos que los tenemos que tener como que de memoria. Entonces, la primera definición es del autor Delgadillo Gutiérrez. Entonces, él nos dice que el Estado es una comunidad organizada en un territorio definido mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios y definido y garantizado por un poder jurídico autónomo y centralizado que tiene que realizar el bien común en el ámbito de esta comunidad. Esto, como les digo, para que ustedes vayan enriqueciendo la definición de Estado. Si alguien tiene algún comentario o desea participar en la definición del Estado, estamos atentos. Por ahí Marcos Andrés nos escribe que es una forma de organización política que cuenta con Se nos fue el mensaje. Para continuar, dentro de los autores está Osorio, también Adolfo Posadas, que nos indica, es una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para mantener en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume mayor fuerza política y que para
es grupo de individuos establecidos sobre un territorio determinado y sujeto a la autoridad de un mismo gobierno. Ustedes se dan cuenta, en esa otra definición ya habla mucho del poder del Estado. También tenemos el autor Miguel Acosta Romero, dice, el Estado es una organización política de una sociedad humana establecida en un territorio determinado bajo un régimen jurídico con soberanía, con órganos de gobierno y que persigue determinados fines. Para no agotarlos mucho, pues hay varias definiciones, así como habíamos platicado, pero como les indico, los elementos siempre van a ser idénticos o van a ser los mismos. ¿Alguna duda en cuanto a la definición del Estado? Jóvenes. Bueno, si no hay dudas, entendería yo que estamos bien en cuanto al Estado, qué es el Estado, la definición del Estado y los elementos del Estado. Por ahí Marcos Andrés nos dice que está claro, dice. Va, entonces, entendemos, está claro eso del Estado. Como punto del día de hoy, como les explicaba, vamos a hablar sobre la personalidad del Estado. La personalidad del Estado, partiendo de algunos puntos principales, hay que hablar de la personalidad, hay que hablar de la capacidad, hay que hablar sobre las teorías, en donde parten de dos teorías. Van a observar ustedes que parten de dos teorías, en donde una de las teorías indica que el Estado no tiene personalidad, sino que es un ente soberano. Las otras parten de dos teorías, una donde dicen que no tiene personalidad, que ya está obsoleto, y la otra donde empieza a hablar de la que sí tiene personalidad el Estado. Y esta segunda, que habla sobre la personalidad del Estado, nos empieza a hablar o se va subdividiendo en cuanto a una doble personalidad. En cuanto a que una doble personalidad del Estado, en cuanto a que en algún momento indican es parte del derecho público, pero asimismo su doble personalidad va dirigida al derecho privado también. Y una de las conclusiones al final van a observar ustedes de que, y que es la más aceptada, es que el Estado tiene solo una personalidad, pero con varias actividades o varias voluntades, en el sentido que puede estar en algún momento en el derecho público y en algún momento en el derecho privado. Esto, como les digo, es solo una plática introductoria para que ustedes empiecen como que a calentar motores en el tema. De ahí vamos a entrar en el tema como que más específico. ¿Qué más les iba a decir? Las teorías. Debo hacer ver también dentro de este pequeño resumen introductorio que deben observar que hay personalidad jurídica del Estado y así también hay personalidad política del Estado, que son dos cosas completamente diferentes. Vamos a hablar también sobre las ventajas de la existencia de la personalidad del Estado y si hay alguna desventaja, vamos a hablar también de la desventaja de la personalidad del Estado. Vamos a hablar de la clasificación de las personas jurídicas en cuanto a la posición legislativa del Estado de Guatemala. Y por ahí
ese es el tema para el día de hoy. ¿Preguntas, compañeros, antes de que entremos a detalle? No, Lick. Sí, Lick. Perdone, dijo personalidad jurídica del Estado, ¿y qué otra personalidad dijo que iba a platicar, Lick? Una es personalidad jurídica del Estado y la segunda es personalidad política del Estado. Política, muchas gracias. Primero, dentro de la clase vamos a hablar, para no confundirlos, de la personalidad del Estado en general. Fíjense que por aquí acaba de empezar a llover. Les voy a quitar el video porque no va a hacer que se me empiece a bloquear la internet y me va a quedar solo con audio, disculpen. Ahí estamos. La doctrina internacional, hablando ahorita de la personalidad del Estado, como les indicaba, en algún momento algunas teorías niegan la personalidad jurídica del Estado y lo toman como un ente soberano. Esta teoría, como les digo, ya es una teoría obsoleta. Y después de eso vienen dos corrientes, dos teorías. La primera corriente señala que el Estado tiene una doble personalidad, una de derecho público y otra de derecho privado. ¿Por qué indican esto? Porque en algún momento el Estado actúa como ente soberano, porque tiene relaciones, por ejemplo, con otros estados, pero asimismo tiene relaciones internas con los particulares, es decir, con los administrados en este caso. Y esa relación con los particulares la hace de manera con bastante autoridad, con personalidad, y lo está haciendo a través del derecho público. En algún momento el Estado va a actuar también en relaciones de coordinación con los particulares. ¿En qué momento, por ejemplo, hay una relación como de coordinación con los particulares? Es cuando, por ejemplo, se celebra algún contrato. Y en ese momento, si estamos celebrando un contrato, ¿de qué área del derecho estaríamos hablando? Del área civil, licenciado. Civil, licenciado. Correctamente, del área civil. Entonces, podemos observar que el Estado actúa con su personalidad en derecho privado. Entonces, no sé si queda claro la primera corriente. Tienen que observar ustedes que el Estado tiene una doble personalidad. ¿Y por qué dice esa corriente que tiene una doble personalidad? Porque hay momentos que actúa en el derecho público y otra en el derecho privado. ¿Se entendió eso? Sí, licenciado. Fíjense que hablando de la personalidad, porque hay personalidad individual y personalidad colectiva. La del Estado es una personalidad colectiva. Entonces, la teoría esta que acabo de platicarles, que es la teoría donde el Estado tiene una doble personalidad y actúa tanto en el ámbito público como en el privado, lo voy a encuadrar a una persona individual. En algunos momentos, yo como persona individual pago mis impuestos, pago, qué sé yo, mi calcomanía de mi vehículo. Cuando estoy teniendo esas relaciones, ¿en qué área del derecho estoy yo materializando esas actividades? ¿En el área administrativa, licenciado? En el área administrativa.
Y en el área administrativa, ¿en qué gran área del derecho se encuentra? Público. En el derecho público. El derecho público. Muchísimas gracias. Ahora bien, yo como persona individual también tengo necesidad y voy a celebrar un contrato de arrendamiento. Celebré contrato de arrendamiento. En ese momento, ¿en qué área del derecho me sitúo? Área civil. Civil. Del área civil. Yo, si ustedes ven, comparé esa teoría con una persona individual. Trato de ir con ustedes de manera muy pausada, tal vez, pero es para que todas nuestras definiciones queden bien claras, porque hemos platicado que muchas veces una palabra puede confundirlos. Va. Ahora dejo por un lado la primera corriente. Ahora voy a la segunda corriente de la personalidad del Estado. La segunda corriente señala que el Estado tiene una personalidad única. Observen lo que dice esta corriente. Pero que tiene una doble voluntad. Una voluntad de derecho público en cuanto a las relaciones son de carácter de autoridad y otra de voluntad de derecho privado cuando entra en relaciones de coordinación y de ejercicio de la autonomía de la voluntad, tanto de los particulares como de los órganos del Estado. ¿Se entendió eso? Disculpe, ¿podría volverlo a repetir? Gracias. Claro. Esta segunda corriente es la que habla que la personalidad del Estado es única. Pero si ustedes pueden observar, igual que en la corriente anterior, de todas formas, al final la divide también en dos. O sea, tiene una única personalidad, tiene esta corriente, pero a la vez con un doble propósito, por así decirlo, con una voluntad, con un pie en el derecho público y otra en el derecho privado. En conclusión, si ustedes pueden ver, para criticar esas dos corrientes, realmente el Estado se rige por el derecho público y el derecho privado. En algún momento no actúa como autoridad, sino en una relación de coordinación. Y en algún momento, pues, por decirlo así, se dobla o se desdobla su personalidad a voluntad. Para hacerlo más sencillo, hablando de el individuo, que es una persona física, como expliqué anteriormente, puede llegar a tener una relación en el derecho público, así como en el derecho privado. Es decir, según la segunda teoría, eso no quiere decir que la persona o el individuo tenga dos personalidades. No sé si ya le agarraron el hilo de la segunda corriente, es decir, comparada con el individuo, puede tener una sola personalidad, pero una doble voluntad. Según las relaciones de derecho que él intervenga. Sí, Stephanie. Licenciado, entonces es única su personalidad y su voluntad sería el doble propósito, ¿no? Así es. Solo que recuérdese que esa que usted me está especificando
es la segunda corriente. Exacto. Que Ajá, sería en el porque, área público y privado. sí, porque lo que quiero es que identifiquen, porque a la hora, por ejemplo, de examen, yo voy a preguntar cuál es la primera corriente y cuál es la segunda corriente de la personalidad del Estado. ¿Cuál es la corriente que ya está obsoleta, por ejemplo, también? Para que ustedes puedan hacer esa diferencia. Porque si observan en las dos habla de que el Estado en algún momento está en el derecho público y en otro momento está en el derecho privado, en las dos teorías. Pero la primera corriente no sería que coordina En la algún relación de momento en la primera coordinación. corriente coordina. En la primera corriente habla, mire, pues en la primera corriente habla que tiene una doble personalidad, porque todo fue evolucionando. Al principio observan la primera corriente e indican que tiene doble personalidad el Estado, porque actúa en el derecho público y otra en el derecho privado. O sea, por eso dicen que tiene una doble personalidad, pero como todo va en evolución, se pusieron a analizar aún más y llegaron a la segunda corriente, en donde dijeron, no, el Estado no tiene doble personalidad. El Estado tiene solo una personalidad, que es la segunda corriente, pero tiene una doble voluntad. O sea, para ir como que siendo más objetivos, y recuérdense que la objetividad que ya la definimos va apegado a la realidad. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Licenciado, disculpe, y cuando dice que tiene una doble voluntad según la relación del derecho que intervenga, ¿cómo sería eso? ¿De qué forma sería esto? Cuando tiene esa doble voluntad, que es la segunda corriente, tiene que ubicarse usted en que el Estado tiene solo una personalidad, pero que esa personalidad con doble voluntad, hay un momento que va a estar en el área, en el ámbito del derecho público y va a haber un momento en que va a estar en el área del derecho privado, dependiendo qué es lo que esté haciendo el Estado. Porque si usted observa, cuando está dentro del derecho público, actúa con poder con alguna ordenanza. En el derecho privado ya actúa como solo en forma de coordinación. Gracias, licenciado. Muy bien. Sí, Héctor Danilo. Gracias, Lick. Yo veo una manera más sencilla de interpretarlo, tomando en cuenta, por ejemplo, el concepto de personalidad del Código Civil, ¿verdad? Las personas adquieren su personalidad de hecho o por derecho. Entonces, eso es lo que dice el Código. Pero en relación al Estado, vamos a decir que el Estado tiene el derecho de relacionarse con lo demás, vamos a decirle así por este momento, ¿verdad? Como por ejemplo la persona adquiere su mayoría de edad, ya tiene derecho de relacionarse de diferentes maneras, ¿verdad? Con otras personas para contraer matrimonio, con el Estado para adquirir su documento personal de identificación, etcétera. Pero en este caso, el Estado tiene el derecho de relacionarse con las personas y de acuerdo a la segunda corriente, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Así como en el derecho civil, el individuo tiene el derecho para contraer matrimonio o tomar su identificación, entonces el Estado también se desenvuelve en dos ámbitos, en el público y en el privado, ¿verdad? Una manera un poquito más sencilla de interpretarlo. Entonces el Estado, vamos a decir, que adquirió su personalidad desde el momento en que se convirtió en república.
Y se relaciona con las personas de dos maneras, ¿verdad? En el ámbito público y en el ámbito privado. No sé si estoy bien, Lick. Gracias. Muchísimas gracias. En base al comentario que nos hace el compañero, para ir aclarando, porque el compañero me dice que habla de la personalidad de hecho y por derecho. Ahí me perdí un poquito porque voy más basado tal vez solo a la personalidad en derecho. Por Pero, supuesto, lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que yo solo ejemplifico respecto al Código Civil con las personas y tomando como un referente el Código Civil, no precisamente que el Estado haga las funciones de lo que dice el artículo, ¿verdad? Sino que solo es un referente, ¿verdad? Así como la persona se desenvuelve en diferentes ámbitos, así el Estado adquiere su personalidad desde el momento en que se convierte en el mismo, ¿verdad? En diferentes ámbitos, en el público y en el privado. Esa es la interpretación o la explicación que para mí tiene un poquito más de sencillez, pero no sé. Gracias. Va, muchísimas gracias, compañero. Ahora bien, ya que el compañero toca el Código Civil, vamos a observar algunos aspectos también como generales en cuanto a la personalidad del Estado. Por ejemplo, ¿se recuerdan que yo me imagino que ustedes ya recibieron qué es persona? ¿Se recuerdan? Es todo sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Me imagino que ya recibieron eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí, Lick. Excelente, estamos bien. También ustedes ya tuvieron que analizar qué es la personalidad. ¿Se recuerdan? La personalidad es la investidura jurídica o un reconocimiento legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Personalidad. Y también tuvieron que haber definido ustedes qué es personería. Que la personería es la facultad de representar a otra persona. Tiene que tener un documento que acredita su representación. Y hablando, por ejemplo, de Código Civil, no sé si lo tienen por ahí a la mano. Yo tengo aquí a la mano mi Código Civil. Por ejemplo, hablando de personalidad en el artículo número 1 del Código Civil, la persona civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ahí estamos hablando de la personalidad, que como les dije es una investidura jurídica, es ese reconocimiento que la ley hace para un sujeto que va a tener derechos y obligaciones. Asimismo, capacidad. ¿En qué artículo del Código Civil está la capacidad? En el artículo 8. Artículo 8. Si le pudiera dar lectura, compañero. Artículo 8. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquieren por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ok, ahí estamos. Estamos hablando de la capacidad. Esa capacidad, cuando es total, es capacidad de ejercicio, ¿verdad? Que se adquiere a los 18 años en adelante. Y si, por ejemplo, hay donde indica que los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos, ¿esa qué capacidad es? Relativa. Relativa. Capacidad relativa. Esa es capacidad de goce.
Es decir, hay capacidad de ejercicio, capacidad relativa y capacidad de goce. La capacidad de goce la pueden encuadrar ustedes de 0 a 18 años. Necesita un representante. Son los menores de edad. Porque el menor de edad, la pregunta sería, ¿pueden celebrar una escritura donde le entreguen un inmueble a un menor de edad? Sí, con un representante. Exactamente, sí se puede, media vez está el representante. Y esa capacidad relativa, la capacidad relativa es cuando alguien tiene 14 años y solo tiene capacidad para algunos actos, no para todos. Por ejemplo, hay problemas también con alguien que adolece de alguna enfermedad mental, entonces no tiene una capacidad total de ejercicio. Pero esto lo tomé, disculpen, solo para hacer referencia de conceptos básicos en cuanto a la persona, personalidad, personería y capacidad. Ya definimos lo que es el Estado. Ahora bien, ¿dónde definimos también legalmente al Estado? Ya que estamos hablando del Código Civil. Tal vez sería el artículo 3. En el artículo, perdón. 3. 3. Espérenme. Vamos a ver qué dice. Artículo 3 del Código Civil, conmorencia. No, ese no es. Artículo 15, licenciado. Correcto, es el artículo número 15. Si quieren, por favor, compañeros, nos vamos al artículo 15 del Código Civil, en donde nos empieza a hablar de las personas jurídicas. Artículo 15 del Código Civil. Son personas jurídicas. Y en el numeral primero indica el Código Civil. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas y reconocidas por la ley. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues ahí básicamente dice en la legislación guatemalteca, en el artículo 15, numeral 1 del Código Civil, en donde el Estado de Guatemala es una persona jurídica por definición legal. La declaración de la persona jurídica del Estado es una declaración expresa en la ley. ¿Por qué es razón expresa? Porque está expresamente en nuestro Código Civil. La declaración de la personalidad jurídica de las instituciones públicas es una declaración tácita de carácter general, requisito ser creadas o reconocidas por la ley. Eso ya es en cuanto a algunas instituciones públicas. Deben de ser creadas. Tengo una observación que hacer. En este caso, van a poder ustedes, si empiezan a estudiar, van a poder ustedes observar que muchas de las declaraciones, qué sé yo, de la universidad, de muchas de las instituciones del Estado tienen base constitucional. Si ustedes observan la base de la personalidad del Estado, no es constitucional. ¿Por qué razón? Sí, Darwin.
licenciado, fíjese que estaba viendo también que entre mis anotaciones en el Código Civil, anoté el artículo 37 de la Constitución Política, donde, y exactamente sobre eso le iba a decir, pero usted se adelantó. Aquí aparece solo la personalidad, pero de la iglesia. Sí, fíjese que únicamente. Cabalmente lo que usted está haciendo, Darwin, yo en mi Código Civil tengo una anotación en el artículo 15, al finalizar el numeral primero, yo indiqué ver artículo 37 de la Constitución en mi Código Civil. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la personalidad. Y si ustedes se van al cabalmente lo que dice el compañero, el artículo 37 de la Constitución Política de la República, ahí nos está hablando, si ustedes pueden observar también, personalidad jurídica de las iglesias, en donde, para hacerlo así resumido, que principalmente reconocen la personalidad jurídica de la iglesia católica, solo la iglesia católica. Pero todas las demás iglesias de todos los cultos deben de seguir ese trámite privado, si ustedes se dan cuenta, porque tienen que constituirse a través de una escritura, deben de registrarse en gobernación hasta que tengan ya la personería jurídica. Hasta ese momento pueden actuar, antes no. Ahí se recuerdan que también hay publicaciones de edictos y etcétera, etcétera. Como les digo, el derecho es muy amplio porque si ustedes ven, estamos hablando de la personalidad del Estado y vamos cayendo en como que resumen de qué es la persona, personalidad, personería, capacidad. Ya definimos nuevamente el Estado. Y si quieren ustedes, agregando para definir el Estado, también puede ser una investidura jurídica que tiene el Estado para poder participar de una relación jurídica de derecho. Vimos ya lo que dice nuestra legislación, artículo 15, numeral 1 del Código Civil, y vamos cayendo a las teorías nuevamente, la de doble personalidad. Esta dice que el ordenamiento jurídico le otorga al Estado una personalidad de derecho privado y otra de derecho público para que pueda actuar como ente soberano. Teoría de la personalidad única y de la doble capacidad. El Estado tiene una personalidad reconocida por la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual le otorga actuar como particular por medio de normas del derecho privado y capacidad para imponerse a los particulares por medio de normas del derecho público. Hasta ahí vamos por el momento. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, continuamos. Sí, Lick. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver. Hablando un poquito de las ventajas de, perdón. Vamos a hablar un poquito de la personalidad jurídica del Estado. Tomen nota por ahí. La personalidad jurídica del Estado debe de ser analizada desde el punto de vista de las personas jurídicas colectivas de derecho público. La doctrina internacional analiza la personalidad jurídica del Estado como una conquista del constitucionalismo. Aunque la personalidad jurídica no surja de una norma específica y concreta de las constituciones, como ya vimos, en nuestro medio la personalidad jurídica del Estado se encuentra contenida dentro del derecho privado, que es el derecho civil, es decir, dentro del Código Civil.
Es decir, las normas constitucionales no la establecen. Entonces, para hablar de la personalidad jurídica del Estado, hay teorías también. Y de manera conclusiva, y como ya lo explicamos, existen dos teorías fundamentales en cuanto a la personalidad del Estado. Las que niegan que el Estado tenga una personalidad y las teorías que afirman que el Estado tiene una personalidad. Dentro de las teorías que afirman que el Estado es una persona, se encuentran dos corrientes. Una en la que el Estado tiene una doble personalidad y otras que establecen que el Estado tiene una personalidad única, pero con doble voluntad. Y dentro de la corriente más aceptada es la corriente que establece que el Estado tiene una personalidad única con facultades de distinta índole, es decir, en el derecho privado y derecho público. Ventajas de su existencia. El reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado. El reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado desde el punto de vista técnico ofrece las siguientes ventajas o algunas de las siguientes ventajas. 1. Resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad del Estado. 2. Explica las relaciones patrimoniales entre la administración y los administrados. 3. Hace posible la configuración jurídica de las relaciones de poder y su exteriorización a través de las distintas formas jurídicas de obrar administrativo estatal, es decir, acto administrativo, simples actos de la administración, un reglamento, un contrato, un cuasicontrato de la administración. 4. Dentro de las ventajas, la ventaja 4 permite acciones por responsabilidad contractual o extracontractual contra el Estado. 5. Da lugar a las relaciones jurídico-administrativas que se entablan entre sujetos de derecho administrativo. 6. Posibilita que la organización personificada esté en juicio en nombre propio como demandante y demandada. ¿Desventajas de su inexistencia? No hay desventajas. Así es, compañeros. Voy a proceder a dar una clasificación de las personas jurídicas. La primera clasificación es A. ¿Qué personas jurídicas hay de derecho público? Está el Estado, el municipio, las empresas estatales y municipales, las sociedades económicas mixtas. B. ¿Cuáles son las personas jurídicas de carácter industrial o comercial? Son las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, es decir, la sociedad anónima de responsabilidad limitada y en comandita. C. Las personas jurídicas de carácter social, todas las asociaciones con fines no lucrativos y todas las instituciones que afecten un capital con determinado fin social de beneficio colectivo, como por ejemplo las asociaciones de vecinos, los patronatos, las asociaciones artísticas, científicas, educativas, etc. Me detengo ahí un poquito para ver si ustedes tomaron esa clasificación de las personas jurídicas en Guatemala. Disculpe, Lick, yo le capté el 40% porque todo lo dictó a la velocidad del sonido. ¿Podría repetir otra vez? Disculpe. Un poquito más despacio. Desde el inicio, donde dice personalidad jurídica del Estado, debe ser tomada en cuenta desde el punto de vista de personalidad jurídica colectiva en adelante. Un poquito más despacio para tomar nota. Disculpe, Lick. Gracias. Con mucho gusto, ustedes disculpen. A veces agarra viada uno. Bueno,
Si quieren, vemos primero la clasificación de las personas jurídicas. Hay 3 grupos, A, B, C. Dentro de la clasificación de las personas jurídicas, la primera clasificación, que es la A, hay cuatro elementos. Sería el Estado, el municipio, las empresas estatales y municipales, las sociedades de economía mixta. La última, Lick, perdón. Las sociedades de economía mixta. Esas sociedades pienso yo que casi no se da en Guatemala. Y por ejemplo, preguntaría yo a ustedes, ¿cómo qué empresas estatales? Por ahí José Álvaro Herrera. Telgua. Fegua. No, Fegua. Telgua ahora es privado. Sería Fegua, licenciado. Fegua. Ferrocarriles de Guatemala. Fegua, Ese todavía es del es- gobierno. Todavía es todavía del es del gobierno. Estado. Bien, Fegua podría ser uno de los ejemplos más palpables. Me recuerdo yo ahorita que una de las empresas, porque aquí dice entre la clasificación empresas estatales y municipales. Una de las empresas municipales que yo conocí es la empresa de energía eléctrica de la municipalidad de Quetzaltenango. Ellos tienen su propia empresa de energía eléctrica. ¿En Pagua, licenciado? En Pagua también. Y a la hora de municipal, la empresa municipal de tránsito, porque está en Metra y también está la empresa municipal de tránsito. Exacto. Dentro de esta clasificación de las personas jurídicas, yo les estoy dando una base y si ustedes me hicieran el favor de irla enriqueciendo y fíjense que dentro de un reporte de trabajo que hacemos nosotros, obligan a que yo les deje cierta tarea. Si quieren, dejamos como tarea que ustedes me presenten esa clasificación, pero enriquecida con sus propios, por ejemplo, aquí, sus propias ideas de cuáles son las empresas, ya sea estatales o municipales. Por ejemplo, las sociedades de economía mixta, y yo siento que eso no se da en Guatemala. Si hubiera alguna, pues que me la colocaran ahí y que me la mandaran al correo electrónico, a Classroom. Voy a mandarles por medio de Classroom a todos los correos la tarea, por así decirlo. Y ya quedamos que es esta la tarea, por favor. Y creería yo que no es algo muy complejo o que les va a llevar mucho tiempo, por así decirlo. ¿Verdad? Sí, Lick, con los lineamientos, ¿usted los va a dar ahí en Classroom? Claro, sí, por favor, ahí va a estar los lineamientos. Muchas gracias, Lick. Por favor. Por ahí levantó alguien la mano, disculpen. Bueno, no quieren hablar hoy, no están muy callados. Ayer, que era lo del examen, sí, todos hablaron. Licenciado, la empresa portuaria, ¿no será una sociedad económica mixta? Fíjese que podría ser la empresa portuaria, porque yo tengo entendido que la empresa portuaria viene el Estado, siendo una empresa estatal, y se la dio a una empresa privada. Es así, ¿verdad? Así es, licenciado. Porque no se recuerda, Marcos, que de ese problema de la empresa portuaria hay hasta una denuncia que en algún momento fue de impacto. Todos andaban tras ese problema de la empresa portuaria, donde indicaban que la empresa privada había hecho desfalcos
y yo creo que hasta el juez Galvez, que son juzgados de ¿cómo le dicen? De alto impacto, ¿no? De mayor riesgo. De mayor riesgo, perdón. Pero por ahí llevaron esa denuncia, me recuerdo yo, y sí fue por un mal manejo. Eso fue, creo que en el gobierno de Otto Pérez, en donde después de años de haber estado como una empresa estatal, la pasan a una empresa, se la como que por medio del contrato, se la arrendan a una empresa privada. Podría ser que ahí sería una, ¿cómo me dijo, compañero? Porque no puede ser una sociedad de economía mixta, porque aquí es una empresa. Tendría que ser una como empresa estatal mixta, tal vez. Así es, Marcos. Gracias. Licenciado, disculpe, buenas tardes. ¿Y Maicon no sería una empresa estatal mixta? Fíjese que Maicon, si no estoy mal, es eminentemente privada. Con aval del gobierno, porque anteriormente el gobierno era el que emitía las licencias, ¿verdad? A través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. A través de la Dirección de la Policía Nacional Civil, y me recuerdo que anteriormente era solo un como carnet de cartulina y ahí iba impresa. No desarrollaron mucho las licencias hasta que llegó Maicon. Y habría que analizar, compañerita Dina, si realmente sería una empresa estatal o municipal mixta. Podría ser, porque en algún momento, igual que la del puerto, fue estatal, luego se la otorgaron, se la concesionaron, creo que es la expresión, a una empresa privada. Pero hago la salvedad también de que, por ejemplo, si a Maicon, si a Maicon no le hubieran otorgado esa empresa de la emisión de las licencias, no hubiera evolucionado tan rápido las licencias con medidas de seguridad y etcétera, etcétera. Por ejemplo, alguien por ahí hablaba de Telwa como empresa estatal o algo así. En algún momento también la empresa Guatel era del gobierno, era estatal, en donde yo pienso que si no la hubieran trasladado a una empresa privada, las telecomunicaciones siempre hubieran sido obsoletas. El equipo de telecomunicaciones con el cual contaba Guatel y la forma en que los procesos administrativos estatales se daban para poder comprar en ese momento equipos electrónicos de punta, era muy, muy malo, en el sentido en que presentaban la solicitud, tenía su nombre, no me recuerdo cómo se llama esa solicitud de la compraventa de algún equipo. Cuando venía el gobierno, después de la burocracia del gobierno, y que daban autorización para comprar ese equipo, y el equipo estaba obsoleto. ¿Por qué razón? Ustedes no me van a dejar mentir que todo lo que es equipo de cómputo, la evolución que tiene el equipo de cómputo es muy, muy veloz, muy rápida. Es más, todos los de ingenieros en sistemas, hay ingenieros que esos ingenieros se tienen que estar actualizando, pero horriblemente, porque si no el ingeniero se queda desactualizado. Y viene un ingeniero, un patojo nuevo, con nuevas ideas, nueva tecnología, supera a alguien que ha dejado de estudiar la ingeniería. Ahora caigo también en lo que es el derecho. Recuérdense que hay, me recuerdan ustedes dentro de todos los que estamos, ¿cuál es el abogado? Creo que es Couture, el que indica que
el derecho debe de estudiarse, debe de analizarse y que nos tenemos que actualizar también porque si dejamos días y días sin estudiar el derecho, cada día somos menos y menos abogados. Eso es en síntesis lo que dice Eduardo Couture, creo que es, ¿verdad, compañeros? Bueno, eso sucede con todas las profesiones, Lick, porque la tecnología va avanzando. Por ejemplo, la arquitectura, la ingeniería, cada vez, por ejemplo, se va utilizando más el vidrio, más los paneles solares, etcétera. Entonces, en todas las profesiones técnicas, educativas, en todo va evolucionando. Entonces, todos los profesionales debemos estar actualizados, si no caemos en un desfase. Ahora, en relación a lo que usted decía de las empresas estatales, yo pienso que sí podían estar con tecnología de punta. Lo que pasa es que no había voluntad política de que eso sucediera. Por ejemplo, los registros civiles, ¿verdad? En el gobierno de Álvaro Arzú, con su alcalde, no me recuerdo, que fue mucho tiempo presidente ad honorem de los bomberos municipales, Fritz García Galón. Ellos vendieron el registro civil a RENAP. ¿Pero por qué? Por hacer negocio. También Guatel fue vendida a manos privadas, donde había solo un postor, que al final resultó ser un acto de corrupción también. Entonces el Estado sí tiene la posibilidad de tener tecnología de punta, como usted decía, ¿verdad? No se hubiera prosperado. Por supuesto que sí. Lo que sucede es que esas empresas estatales eran un foco de corrupción donde la burocracia imperaba, ¿verdad? Donde no había voluntad política porque era preferible corromper que tecnificar, ¿verdad? Las personas en los puestos no estaban dispuestas a avanzar en la tecnología y vamos a decir, darle algo mejor al pueblo, sino que preferían mejor tener una red más gigante que un pulpo, corruptora, ¿verdad? Que tener, darle una tecnología, como usted decía, Telgua o Guatel, era casi imposible obtener una línea telefónica. Usted va hoy a una tienda y puede comprar un celular y ya tiene su línea telefónica. Por supuesto, las manos privadas, pero era porque en aquel entonces no había voluntad política, ¿verdad? Entonces, por ahí pienso yo que está la tecnología, porque vamos a poner ejemplos de otros países. Las empresas estatales son tecnología de punta y la sigue manteniendo el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia, la empresa nacional de trenes pertenece al Estado y son uno de los trenes más avanzados en el mundo, ¿verdad? Son los famosos trenes bala, viajan a 365 kilómetros por hora, tienen unas comodidades maravillosas, viajan por toda Europa, etcétera, ¿verdad? Y están en manos del Estado. Lo que pasa es que es la mentalidad que no es corrupta, ¿verdad? Entonces, aquí, como venimos de casi que de mentalidad latifundista, entonces todo era corrupción. Pero sí, si el Estado se hubiera seguido tecnificando, por ejemplo, la Dirección General de Caminos, si ellos hubiesen puesto todo el esfuerzo en tecnificar, tendríamos unas supercarreteras administradas por el Estado. Pero ¿qué sucedía? Sacaban a licitación las 5 o 6 kilómetros, ¿verdad? Para las empresas, y los encargados de compras, ¿qué decían, verdad? Aquí el que me dé más comisión es el que obtiene el contrato. No les importaba si las carreteras fueran como fueran, ¿verdad? Porque la empresa que salía beneficiada decía, bueno, ya le dimos al encargado o al departamento de compras esta mordida, vamos a decirlo así en lenguaje coloquial. Entonces ellos tenían que ver de dónde sacaban ese dinero. Entonces ponían una capita de asfalto de 8 o 10 centímetros para recuperar lo abonado para el contrato y su ganancia, ¿verdad? Entonces pienso que más fue foco de corrupción las empresas estatales, ¿verdad? Obviamente en manos privadas, pues es directamente el lucro, ¿verdad? Entonces ahí sí no hay de otra, ¿verdad? Entonces ellos ponen la tecnología a manos del usuario para lucrar con ella y está bien, ¿verdad? Si no, la tecnología no hubiera llegado a rincones más abandonados, ¿verdad? Usted puede ver en toda la República, hay algunos lugares donde no hay luz, pero, ¿verdad? Hay teléfonos celulares disponibles para la gente. Entonces pienso yo que por ahí está la cosa, ¿verdad? No había voluntad política y ni ha habido, ¿verdad?
porque por eso fue que la Dirección General de la Policía Nacional tampoco pudo poner unas superlicencias, ¿verdad?, leídas con lector digital, etcétera, porque no había voluntad política, ¿verdad? Recuerde que siempre las personas que estaban al cargo solo eran contactos del presidente, el gabinete del presidente, ¿eh? Personas a dedo, ¿verdad?, que no eran profesionales y no les interesaba hacerlo, solo querían corromperse y corromper al Estado, ¿verdad? Gracias. Gracias. Recuérdense que hubo una época, y fue en el gobierno de Arzú, en el que entró la cuestión de la privatización. Y viene Arzú y privatizó todas las empresas que él pudo, entre ellas Telgua. Y como dice el compañero, que si hubiera habido voluntad, pues por supuesto hubiera habido tecnología de punta, pero no fue el caso. El caso es que había demasiada corrupción. Entonces, podemos ver ejemplos palpables. Por ejemplo, yo estuve trabajando en Telgua, y cuando era Guatel, si ustedes hacen una comparación, cuando era Guatel todo era analógico. ¿Se recuerdan de los primeros celulares? Eran unos Nokia. Ese celular era analógico. Ahora con las nuevas tecnologías todo es digital. Y ahora no solo es digital, sino que ya viene la tecnología G1, G2, G3, hasta G5 creo que van. Y para comparar, por ejemplo, cuando era Guatel, en algún momento pusieron algún como call center de emergencias de la Policía Nacional Civil, en donde se podía recibir simultáneamente alrededor de 200 a 1000 llamadas, creo que era. No, creo que era solo 200. Comparado con la realidad de lo que es ahora, claro, hay call center que pueden recibir de 10,000 a no sé cuántos miles de llamadas en un solo momento. Son equipos, como les digo, más sofisticados. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes que van a ser profesionales, que están especializándose en administrativo, van a poder paliar, si alguno llega a trabajar en el gobierno, algún contrato que no sea, que sea corrupto, malicioso, oneroso? Porque a través de los contratos millonarios es que lo que tenía que ser para una buena institución, una buena empresa, se quedó en los bolsillos de otras personas. Así es. Bueno. Sí, desafortunadamente, sí. Solo para concluir, por ejemplo, otro ejemplo Sí, de no corrupción fue el alcalde de los 70s, Manuel Colom Argueta, ingeniero civil, para empezar. Tenía una profesión. Seguido, él fue el que diseñó el programa Guatemala 2010, y estamos hablando en 1972, y vea hasta dónde se proyectó él, ¿verdad? 40, 50 años después. Él fue el que hizo e inauguró el anillo periférico, ¿verdad? En el tiempo de él fue que se inauguró el anillo periférico. En el año de 1975 se inauguró el anillo periférico para descongestionar el tránsito en la ciudad. ¿Y qué fue lo que sucedió? Los militares de turno se adjudicaron la obra y dijeron, nosotros lo hicimos, y a él no le dieron crédito, ¿verdad? Y mientras que él no era corrupto, él estaba dispuesto a hacer algo en aquel momento que era tecnología de punta. ¿Y qué sucedió? A los militares no les convenía tener un líder de esa clase, porque la gente casi que estaba en la locura por eso, ¿verdad? Y todos lo estaban apoyando para su candidatura presidencial. Y lo asesinaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí hay en la historia de Guatemala personas que sí quieren, que tienen tecnología en su momento, ¿verdad? Pero la corrupción es más grande que esas mentes, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad de San Carlos, el nuevo campus, se hizo en los años 50, después de que estaba repartida en el centro histórico, ¿no? Paraninfo, Musac, etcétera, y algunos edificios que ya no existen, ¿verdad? También fue obra de
del alcalde del momento, ¿verdad? Y en proponer una mejor visión para un campus central. Entonces, sí han habido mentes que desean esa tecnología de punta en su momento, pero pesa y puede más la corrupción. Gracias, Rick. Muy bien. ¿Saben qué es lo importante de todas estas conversaciones? De que si hablamos que el fin primordial del Estado es el bien común, hay muchas personas con muchas necesidades y que no tienen acceso a muchos de los servicios públicos, porque tendrían que ser servicios públicos gratis, por así decirlos, o de manera más económicos. Entonces, en eso radica la importancia de que lleguemos a tener mejores procedimientos para compras, mejores procedimientos para contrataciones del Estado. Y pónganse a pensar que todo ha evolucionado. Por ejemplo, está Guatecompras, los contratos tienen que estar subidos a las plataformas de Guatecompras. Pero si ustedes se dan cuenta, es increíble que se evolucionó para no tener corrupción, por así decirlo. Pero si se dan cuenta, en lugar de no tener corrupción, hubo más corrupción. Y comparando empresas, cuáles son como que más efectivas y cuáles no. Les pongo un ejemplo. Yo salí de trabajar de Claro y a los pocos días, porque ya había iniciado yo un procedimiento para fiscal del Ministerio Público, llegué al Ministerio Público. Y les comparo esta situación para que ustedes se den cuenta la diferencia abismal que hay dentro de la iniciativa privada y una estatal. Por ejemplo, en Claro, yo hacía compras de los diversos cables de telecomunicaciones, de diversos aparatos de telecomunicaciones. Me iba por ahí por la zona 18, por donde hubo un hundimiento y hubo un gran hoyo. Por ahí están las bodegas de Claro, de Telgua. En algún momento cuando yo llegaba decían que, o antes que llegaran, mandaban correos a decir que estaban haciendo el corte de inventarios a nivel nacional. Entonces se quedaba uno ese día sin hacer la compra de los inventarios de la bodega. Y al día siguiente esperaba uno, porque al día siguiente ya habían hecho el balance completo a nivel nacional y ya empezaba a pedir uno. Vean la velocidad con que trabajaban con sus sistemas. Cuando estuve en el Ministerio Público, me mandaron a una bodega que está por ahí por la diagonal, antes de llegar a la terminal, antes de llegar a la calzada Atanasio. Está la bodega que da los suministros para todas las oficinas de Gerona, de las fiscalías. Entonces llegué y era como día tal vez 10, 12 de diciembre. Entonces me dijeron que estaban haciendo el corte anual de inventarios y que no podían despachar. Entonces, con la mentalidad de iniciativa privada, yo me retiré. Como a la semana llegué a pedir y me dijeron que no, que eso se iba a tardar. Para no cansarlos, se tardaron haciendo su corte de inventario para enero del siguiente año. O sea, imagínense cuánto tiempo trabajando ellos a su tiempo, o yo no sé si lo hacían manual, pero en fin, esas son las diferencias de una empresa a otra. Bueno, regreso a la clase, disculpen. Dentro de la clasificación de las personas jurídicas, voy a la literal B. Teníamos A, B, B, C. Dentro de la clasificación, la B. Las personas jurídicas de carácter industrial y comercial. Que se recuerdan, estaban anotando eso.
dentro de las personas jurídicas de carácter industrial y comercial está las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, es decir, la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la en comandita. Esa es la segunda clasificación. Tercera clasificación. Perdón, Las Eli, personas. podría repetir la segunda, me quedé a la mitad. La segunda, la literal B, personas jurídicas de carácter industrial y comercial. La número 1 sería las sociedades civiles. La número 2 entran todas las sociedades mercantiles, es decir, sociedad anónima, de responsabilidad limitada, en comandita y etcétera, etcétera. Esa es la clasificación B. Y la clasificación C, avanzando a la C, las personas jurídicas de carácter social. Hay dos, todas las asociaciones con fines no lucrativos. Y dos, todas las instituciones que afecten un capital determinado, un fin social de beneficio colectivo, pero estas no son las sociedades anónimas. Estas son, como por ejemplo, asociaciones de vecinos, los patronatos, las asociaciones artísticas, científicas y educativas. Esas son las clasificaciones de personas jurídicas. Pues como les digo, el día de hoy solo tenía el punto en el cual pues, se iba a hablar de la definición del Estado, se iba a hablar sobre la personalidad del Estado en sentido general y las teorías, y fuimos cayendo en la personalidad jurídica del Estado. Y me hacía falta algo, la personalidad política del Estado. La personalidad política del Estado, hablando de otro tema, ese ejercicio del poder que tiene el Estado es porque él va creando un ordenamiento jurídico. Dentro del ordenamiento jurídico establece un orden jurídico coactivo, que ese orden jurídico coactivo a la vez inicia otorgando el poder político estatal. ¿Por medio de qué? De la estructura de sus órganos, pero a la vez esos órganos van a estar desempeñados por personas individuales, pero por cuyos actos de esas personas individuales van a ser imputados al Estado. Se dice que en primer término tenemos a la personalidad política del Estado sobre la personalidad jurídica del Estado. Pero en conclusión, si ustedes se dan cuenta, tenemos personalidad jurídica y personalidad política. La personalidad política del Estado, ¿dónde creen ustedes que se ejerce esa personalidad política del Estado? En el Congreso de la República, licenciado. Podría ser en el Congreso de la República, principalmente porque ahí se van creando las normas y estas normas dan soporte político a nivel nacional. Por ahí alguien me dice que la personalidad política del Estado es a nivel internacional. ¿De qué manera, jovencito? Tal vez sería a través de los convenios internacionales, licenciado. Podría ser a través de los convenios internacionales. Recuérdense que el Estado de Guatemala, por ahí nos dice a través de la Procuraduría General de la Nación. Sí, ya van dirigidos como que
si hay convenios internacionales ratificados por Guatemala, el primero que se me viene a la mente son convenios internacionales en derechos humanos. Entonces ahí sí va a través de la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo. Bueno, podría preguntar yo, después de tanto platicar sobre las personalidades del Estado, a través de quién se representa el Estado. A través de la Procuraduría General de la Nación. A través de la Procuraduría General de la Nación, y específicamente a través de quién. ¿Del gobierno, Lic? No, ahí se fue a lo más general, pero específicamente sí a través de la Procuraduría General de la Nación, pero específicamente a través del Procurador General de la Nación. O sea, es decir, para todo lo que hemos estudiado, para que se represente el Estado, debe de ser a través de una persona individual, pero esta persona individual debe de tener su representación legal. ¿Qué se imaginan que tiene el Procurador General de la Nación para representar al Estado? La calidad de ese puesto por elección democrática. Fíjese que, compañero, que hay muchos puestos que se hace a través de la elección democrática política, pero hay muchos puestos que también son, ¿cómo se dice? Cuando los puestos lo van calificando a uno, como por ejemplo el de la fiscal general, por oposición. Entonces pregunto yo, ¿alguien sabe en cuál de los dos aspectos está el Procurador General de la Nación? ¿Es por oposición o es por votación? Es por oposición, pero más es por contubernio. Bueno, en la realidad, ¿va? Vean, si es por oposición, debe de haber una acta en la cual por ahí nos dicen el presidente lo elige. Sí, cabalmente el presidente lo elige. Tiene que tener ese nombramiento el Procurador General de la Nación, y como les digo, ese procurador va a ser el representante legal de todo el Estado de Guatemala. Entonces, como es una cuestión tan amplia, me pongo a pensar yo, puede celebrar contratos en nombre del Estado de Guatemala, puede hasta representarnos a nivel internacional a la hora de ratificar como dijo la señorita, un convenio, un tratado a nivel internacional en derechos humanos, por ejemplo. Entonces, pues por ahí el tema del día de hoy. Quisiera saber si tienen algunas dudas, comentarios. Es el punto que tenía yo preparado para el día de hoy. Por ahí alguien me preguntaba que dónde estaba sacando los temas o en dónde me estaba basando. Lo dije al principio de la clase, ahorita me estoy apoyando en uno de los libros del licenciado Hugo Haroldo Calderón Morales, la cual se denomina como Teoría General del Derecho Administrativo, tomo 1, de la segunda edición revisada y actualizada. Por si lo pueden comprar, está casi todos los temas que vamos a tocar conforme el programa de estudios. Así es, compañeros. Perdón, el dictamen, ¿cómo se llama? Se llama
Teoría General del Derecho Administrativo, el libro, tomo 1. Y tengo la edición más actualizada para poder platicar con ustedes de lo que es el derecho administrativo. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Chilic, una preguntita. Hoy no puso el listado de asistencia o el link de asistencia, Lic, pregunto. Bien, tendrían que habérselos pasado. Si quieren, déjenme un segundo, vamos a preguntar. Bien, licenciado, si está habilitado. Está en Classroom, compañero. Está en Classroom, compañeros. Ahí está la respuesta, sí está habilitado, compañero. Ya los demás creo que ya marcaron asistencia. Muchísimas gracias. Y apúrese, compañero, que ya solo le quedan 5 minutos.